Bienvenidos a las noticias este miércoles 15 de marzo del 2023. A continuación, los titulares más relevantes de la jornada. Panzós, Alta Verapaz es ahora el foco de la desnutrición en el país. Más de 50 casos de menores de edad son la evidencia. Por cierto, María Luisa, el rostro de la desnutrición. Hoy conocemos la desgarradora historia de Ruth, una niña con desnutrición aguda que a sus 3 años parece tener solo 11 meses. Y escándalo en Guatemala, viceministro prófugo de la justicia por millonario desfalco en hospital de Chimaltenango. Roberto Arzú busca que el Tribunal Supremo Electoral revise sus procesos de inscripción de manera similar a como se hizo con el caso de Manuel Valdizón. Choque aéreo en Ucrania, derribo de dron estadounidense por avión de combate ruso eleva la tensión entre ambos países. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos inmediatamente a iniciar con este recorrido informativo, porque las autoridades de salud y CESAN este miércoles al mediodía en conferencia de prensa negaron haber activado alerta anaranjada por casos de desnutrición en Panzós en Alta Verapaz. En Panzós, Alta Verapaz, oficialmente se registra la muerte de un menor por desnutrición aguda. Se investigan 2 decesos más y hay otros casos detectados. Este miércoles, en conferencia de prensa, las autoridades de salud y de CESAN negaron que se haya activado la alerta anaranjada en ese municipio de Alta Verapaz. En Defensa Social hemos determinado que no existe alerta naranja de ningún tipo de desnutrición. Es decir, esta información que salió en medios oficiales el día de ayer se desmiente por el proceso de barridos nutricionales en el municipio de Panzós. Los protocolos internacionales para declarar una alerta anaranjada por desnutrición deberían de detectar 5% de la población en estudio, y eso no ha ocurrido según las autoridades. El tamizaje total ha sido 1.040 niños, de los cuales únicamente se han identificado 18 casos de desnutrición aguda. Es decir, no llegamos ni siquiera al 1% de los niños tamizados con una deficiencia de desnutrición aguda. Los barridos continúan y se rehabilitó una clínica en La Tinta, cerca de Panzós, aseguraron las autoridades de salud este día. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y siempre en relación al tema, al menos 3 niños han muerto en comunidades de Panzós, Alta Verapaz, a causa de la desnutrición, y varios menores luchan por sobrevivir. Tal es el caso de una niña de 3 años que parece de 1. Nuestra compañera Andrea Domínguez ha recorrido comunidades de Panzós y tiene todos los detalles. Andrea, te saludamos. Buenas noches. Uno de estos casos es el de Ruth, una pequeña que en brazos de su madre aparenta tener entre 11 y 12 meses. La realidad es que ahora tiene 3 años, 6 meses. Padece de desnutrición aguda, una situación que la mantiene en cama la mayor parte del tiempo si no es en brazos de su madre. Ella asegura que de vez en cuando tienen algo para consumir. Está enferma, está muy aguada y no puede caminar ni sentar, y también sus ojos no pueden mirar. Por eso mi nana está enferma, sí, no puede caminar, está muy aguada. ¿Tienen que comer? Un poco, solo frijol, pero en licuado, y sopita, y en caparrina. Panzós cuenta con al menos 217 aldeas o caseríos. Pero una de las aldeas que evidencia la crisis alimentaria que en este momento se está viviendo es Caboncito, que se ubica a tan solo 12 kilómetros del centro del municipio. El paso de las tormentas Eta e Iota en 2020 causó estragos. La tierra no produce, no crece la milpa, cuesta. Y ahora solo miren el abono, vale 500 quetzales el quintal y nuestro maíz muy barato.
Datos de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria contabilizan en Panzós al menos 58 casos de niños con desnutrición aguda hasta el 17 de febrero. Y con el barrido que ahora se está realizando, estos podrían incrementarse. También se han detectado dentro de estos 5 casos de niños con kwashiorkor. Lamentablemente, uno de estos falleció, una pequeña de tan solo 1 año con 5 meses. Pero lo más crítico es que también ya otros 2 niños por desnutrición aguda han muerto. Estos últimos 2 no han ingresado a la base de datos del Ministerio de Salud. Y con ello se sigue evidenciando que la crisis de seguridad alimentaria y la desnutrición continúa en incremento en uno de los municipios más golpeados también por la hambruna, pero sobre todo que sigue evidenciando que los casos de desnutrición en Guatemala estarían en aumento. Ya el país registra al menos 4.601 niños menores de 5 años con desnutrición. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Bueno, y a esta hora vamos a cambiar de tema porque el viceministro de Hospitales, Gerardo Hernández, se encuentra prófugo de la justicia por desfalco millonario para equipar al Hospital Nacional de Chimaltenango. Además, hay 2 capturas por este caso. Hace 4 semanas en el Hospital Nacional de Chimaltenango todo era bombos y platillos. El 20 de febrero último fue la inauguración de ese centro asistencial. El presidente Alejandro Yamatei recorrió esa sede acompañado del ministro de Salud, Francisco José Coma, y de Gerardo Hernández, quien era el viceministro de Hospitales. En fotografía se les ve juntos a los funcionarios en el recorrido de las instalaciones. Hasta allí, todo bien. 4 semanas después de esa inauguración, Hernández es prófugo de la justicia y señalado de estar vinculado a un desfalco millonario por el equipamiento del hospital recién habilitado. El caso lo está investigando la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y la sospecha surge en las compras de aparatos que hizo Salud para equipar ese hospital. Allí se invirtieron 67.9 millones de quetzales. Este miércoles, en un comunicado de prensa, el Ministerio Público confirmó la captura de Luisa Fernanda Villagrán, representante legal de la empresa Voltar Intermedia Sociedad Anónima, la que vendió el equipo a Salud, y también la detención de Gerardo Arturo Fuentes, el director de ese centro asistencial. Las autoridades de salud brindaron una conferencia de prensa por el caso y aseguran que no saben del paradero de Hernández, quien aún el viernes último era viceministro. Y el día lunes ya tratamos de comunicarnos y no hubo comunicación, y el día de ayer se reiteró y no hubo comunicación. Las dudas del equipamiento del Hospital Nacional de Chimaltenango se sustentan por la manera en que se compró el equipo a la empresa Voltar Intermedia. El 21, 22 y 23 de diciembre pasado, el portal de Guatecompras registró 772 adquisiciones. En total dan los 67.9 millones de quetzales. Esos movimientos exponen que se fraccionaron compras a una sola empresa. Quiero resaltar que el equipo faltante de entrega no corresponde a equipo vital para la operación, es equipo complementario para la operación del Hospital de Chimaltenango. El Hospital de Chimaltenango está funcionando y tiene el equipo, digamos, principal. Es equipo complementario, el cual está como faltante y no ha sido entregado. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Bueno, y ante esto surge la pregunta, ¿quién es Gerardo Hernández? En la siguiente nota le contamos parte de la trayectoria de él en el sistema de salud. Previo a que se girara una orden de captura por un posible vínculo millonario de desfalco al Estado en compra de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango, al viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, Gerardo David Hernández García, ya había ocupado cargos en el área de salud. Hernández es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especializado en ginecología y en obstetricia. Fue director del Hospital Pedro Betancourt de Antigua Guatemala en febrero de 2012 al 15 de junio de 2014, como también en julio de 2019 a febrero de 2021. Director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios del 16 de febrero de 2021 al 18 de mayo del 2022. Gerardo Hernández actualmente tiene el cargo de viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud. Fue nombrado el 19 de mayo de 2022 a la actualidad. En enero del 2022 explicó a Prensa Libre que en esa ocasión el hospital pasaba por un momento de desabastecimiento de medicamentos y reconoció que se debía a una mala planificación y también por la falta de oferentes.
El 18 de febrero, médicos del hospital daban a conocer la muerte de un paciente por la falta de medicamentos. El 6 de abril de 2022, una paciente de cáncer llamada Carmen Cruz aprovechó una conferencia de prensa que realizaron los directivos del centro asistencial y denunció que se le había negado el tratamiento médico que necesitaba para sobrellevar su enfermedad. Ante esta situación, Hernández acusó a la periodista de Prensa Libre y Guatevisión, Andrea Domínguez, de perseguirlo por cuestiones personales. Además, señaló que la paciente fue utilizada para señalar la falta de medicamentos en el hospital. En esta ocasión, las autoridades del hospital aseguraron que sí tenían medicamentos, pero que este daba reacciones adversas por ser de mala calidad. La Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos llevó a cabo una supervisión en el hospital en seguimiento a las denuncias planteadas por pacientes con cáncer, pues 5 de ellos sufrieron reacciones adversas al haber sido tratados con medicamentos de mala calidad. Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público informaron que tenían investigaciones abiertas por presuntas anomalías administrativas en el Hospital General San Juan de Dios. Ahora Hernández es buscado por la ley por un desfalco de 67 millones de quetzales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Controversia por revocatoria de inscripción de Valdizón. TSE y MP discrepan sobre traslado de información. Los detalles al volver. Y sigue la controversia entre las versiones del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público en cuanto al informe con el cual el tribunal asegura que revocó la inscripción de Manuel Valdizón, mientras el TSE asegura que el MP trasladó el oficio hasta el 13 de marzo con detalles de los casos en contra de Valdizón. El ente investigador asegura que desde el 27 de febrero había trasladado la información sobre la situación procesal del político. Por lo tanto, cuando el registro de ciudadanos a inicios de marzo resolvió negar la inscripción, ya tenía conocimiento del caso y pese a ello, el TSE luego aceptó la inscripción. El tribunal argumenta que en dicho oficio enviado a finales de febrero no habían detalles de estos casos. Con fecha 27 de febrero del presente año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad remitió información al director general del Registro de Ciudadanos y en él de forma clara se le indicó de que el señor Valdizón tiene 2 procesos penales, en el caso Odebrecht y en el caso Transurbano. Esa información nuevamente fue requerida con fecha 10 de marzo del presente año por el Tribunal Supremo Electoral, en concreto por la magistrada presidenta, y esa información se les volvió a reiterar nuevamente en el mismo sentido, es decir que desde el 27 de febrero el Tribunal Supremo Electoral ya tenía conocimiento de esta información. Bueno, y luego la revocatoria de la inscripción de Manuel Valdizón debido a las críticas sociales, algunos políticos han aprovechado para solicitar al TSE que revise sus expedientes de oficio, como es el caso de Roberto Arzú, a quien se le revocó su inscripción por campaña anticipada. La revocatoria de la inscripción de Manuel Valdizón abrió un espacio que buscan aprovechar algunos políticos para que sus inscripciones que fueron negadas también se revisen de oficio, como se hizo con el caso de Valdizón. Este día el binomio del partido Podemos, conformado por Roberto Arzú y David Pineda, presentó en la Secretaría del Tribunal un escrito solicitando una revisión de su caso, tomando en cuenta que se les revocó la inscripción bajo el argumento de que han incurrido en campaña anticipada. En el escrito se solicita que su caso sea conocido, como se hizo con el de Valdizón, y se revoque el rechazo de su inscripción y se les permita competir. El día de ayer demostraron que como máxima autoridad electoral sí tienen la potestad de enmendar y revocar un error, sobre todo en el caso de nuestro binomio, que han cometido 2 errores garrafales. 1, violarnos el debido proceso y 2, decir que había una multa que no habíamos pagado. Mediante este escrito queremos instar a los magistrados a que, con base en la ley electoral, revoquen una decisión errónea. Al binomio se le revocó la inscripción debido a que se declaró con lugar un recurso de nulidad presentado por el partido FCN Nación, alegando campaña anticipada, el tema por el cual Arzú cuestiona que no hay más resoluciones. Nunca pedimos el voto.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral dice en una entrevista que hay más de 40 expedientes por campaña anticipada y no hemos visto una resolución más que la nuestra en contra. Una no hemos visto. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por otra parte, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidió anular 3 multas de $75,000 y $50,000 que habían recibido 3 partidos políticos por el uso de postes para proselitismo y decidió que únicamente deben recibir una amonestación pública. A inicios de marzo, el Registro de Ciudadanos impuso multas de $75,000 al Partido Viva y de $50,000 a Unión Republicana y al Partido Humanista por el uso de postes para proselitismo, cuando solo se pueden usar para campaña a partir del 27 de marzo. Sin embargo, el Pleno de Magistrados del TSE tuvo un criterio distinto y anuló las sanciones económicas y únicamente aplicó una amonestación pública, es decir, un llamado de atención. El argumento es que el director del Registro de Ciudadanos no tomó en cuenta la proporcionalidad en la imposición de la sanción, ya que debió ponderar entre la mínima y máxima que establece la ley electoral según los magistrados. Por lo tanto, únicamente ameritaba una amonestación pública antes de una multa económica, de acuerdo con la resolución. A finales de febrero, el tribunal emitió un comunicado donde advertía a los partidos que podrían recibir multas que van desde los $50,000 hasta los $250,000 si incurren en la colocación de afiches en postes, una práctica que persiste pese a la prohibición. El 10 de febrero pasado, el TSE incluso pidió a las municipalidades de Guatemala, Mixco y Villanueva que retiraran los afiches de los postes debido a esta normativa. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, tenemos más noticias, pero después de la pausa. Ya regresamos. Este jueves entra en vigencia el subsidio al gas propano. Al regresar de la pausa vamos a conocer de cuánto se trata. No se vayan. Estamos de regreso. El Pleno del Congreso inició este día con la aprobación de 4 préstamos que el país busca hacer por $678.5 millones. De los créditos, 2 serán usados para sustitución de deuda, mientras que otros 2 para proyectos de electrificación en el interior del país y para proyectos ambientales. Los préstamos tienen como fecha límite abril. Dichos préstamos han sido justificados por el gobierno con la intención de pagar deuda cara por una más barata. Sin embargo, hay quienes cuestionan la correcta ejecución de los recursos. Y mucha atención porque a partir del jueves 16 de marzo empezarán a regir los nuevos precios para los cilindros del gas propano en Guatemala, luego que el Ministerio de Energía y Minas publicara hoy en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 48-2023 que contiene el reglamento de la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de gas propano. La normativa, aprobada por el Congreso de la República, autoriza al MEM erogar los recursos necesarios para cubrir el subsidio durante 3 meses, consistentes en 8 quetzales por cilindro de 10 libras, 16 quetzales para el de 20 libras, 20 quetzales por tambo de 25 libras y 28 quetzales por el de 35 libras. El Congreso de la República también aprobó mediante el Decreto 5-2023 una modificación al Presupuesto General del Estado 2023 por 150 millones de quetzales a favor del MEM para cubrir la subvención que será financiado con recursos de una disminución de caja y bancos de recursos del Tesoro. Bueno, María Luisa, llegó el momento de una nueva pausa. Así es, vamos a dar paso al programa Razón de Estado, pero vamos a regresar con más información en breve. Capturan a hombre que confiesa haber asesinado a su esposa y a sus hijos. Quédese con nosotros para conocer más sobre esta historia. Regresamos después de Razón de Estado.
de vuelta con más noticias. Un macabro hallazgo se registró ayer martes en Cobán, Alta Verapaz. Una mujer y sus 2 hijos fueron asesinados. Este día se capturó al conviviente de la mujer, quien confesó haber cometido el crimen. Autoridades confirmaron la localización de 3 personas que fueron asesinadas a sangre fría ayer por la tarde en el interior de su vivienda en Sachamach de la zona 12 de Cobán. Las víctimas fueron identificadas como Olga Marina Kaalpakay de 35 años, Carlos Manuel Kaalpakay de 18 y Luis Daniel Kaalpakay de 15 años. Las víctimas fueron degolladas. Este miércoles fue localizado un hombre en área montañosa del municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, y quien al momento de su detención confesó haber sido el autor del sangriento crimen. El sujeto fue identificado como Leonardo Cachol, de 50 años. Todo lo que es el traición, todo lo es los maltratos en la casa, pues no viene desde hace 2 días, ¿no? Sino que hace más de 21 años. Entonces fue mi decisión de que nadie me escuchó, entonces tomé la decisión, pero primero escuché algo que venía desde el cielo, bueno, como maltrató a un pastor, entonces decisión tuya, pero el dolor que vas a sentir, no lo vas a sentir tú, sino que nosotros lo vamos a encargar eso. Autoridades dieron detalles de la investigación. Que hoy se logra a través de los allanamientos la aprehensión del presunto responsable de asesinar a su cónyuge y también a sus hijastros de 18 y de 13 años respectivamente. Y al momento de intentarse dar la fuga, las fuerzas de seguridad pues logran la aprehensión. La familia pide que se pueda hacer justicia por el asesinato y que no se le deje en libertad. Es un momento terrible que estamos viviendo porque como le digo, es un hecho lamentablemente pues irreparable, porque la manera en que ellos fallecieron no merecían fallecer de esa manera pues. Nosotros queremos justicia, no queremos que la muerte de mi familia quede impune. Especialmente cuando él confesó. Sí, especialmente cuando él confesó y se hizo responsable de que sí, él los mató a los 3. Queremos justicia, no lo queremos ver fuera. Pero no pensé lo que ya tenía él tirado en la cama. Es como yo trabajo, ¿verdad? No me mantengo en la casa. Pero él asustado salió, no me abrió la baranda. No hay una baranda así para que ellos entren. Porque tiene demandas, muchas demandas que ha tenido. Porque siempre ha tratado mal a mi hija. Le ha robado su dinero. Él lo llevaba el resto de su aguinaldo que le había dado a su patrón. Él se le robó, se huyó. Allá después volvió. Eso es lo que vino a hacer ahorita. Uno de los menores había dejado los estudios para apoyar a su mamá en la economía de la casa. Que yo en lo personal te puedo decir, fue mi estudiante durante 3 años, 2017, 18, 19, en la escuela Sarbelio Morán Chinchilla, en donde yo pues fui su maestro, y pues el año pasado, todavía ya como exalumno, se acercó a mí contándome pues sus proyectos, que lastimosamente tuvo que dejar de estudiar por atender cuestiones de enfermedad de su mamá. Él tuvo que empezar ya a trabajar. Para Noticiero Guatevisión, Elio Nuila. Y este miércoles la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevaron a cabo más de 15 allanamientos y operativos en la vía pública con el objetivo de localizar a personas involucradas en el cobro de extorsiones. Durante los allanamientos se logró capturar a 10 personas que formaban parte de una banda criminal conocida como los Chori. Estos individuos se hacían pasar por pandilleros para intimidar a sus víctimas y exigirles pagos semanales de entre 3.000 y 4.500 quetzales en concepto de extorsión. Y bandas criminales que se dedican a extorsionar a los guatemaltecos aprovechan para exigir un bono de Semana Santa. Solo este miércoles la Policía Nacional Civil desarticuló a 2 bandas criminales que se dedicaban a la extorsión. A menos de 2 semanas para el inicio de la Semana Santa, la Policía Nacional Civil ya ha realizado más de 15 allanamientos en el territorio nacional, con el fin de poder desarticular a bandas criminales que se dedican a extorsionar a guatemaltecos con el bono de Semana Santa. Dándole seguimiento siempre a la extorsión. Y ya en este caso pues ya son integrantes de la Mara 18 y también se reportan 6 personas localizadas con órdenes de captura por extorsión. Es importante mencionar que las diligencias de allanamiento
La primera de los delitos contra la vida se llevan a cabo en sectores de la zona 18, San Juan Zacatepeques, Misco, San Pedro Zacatepeques, Sinautla y Palencia. Mientras que Dipanda, a través de, y siguiendo a los de la Mara 18, en este caso de las extorsiones, se llevan a cabo en las zonas 3, 5, 6, zona 17, San José Pinula, Misco y en el departamento de Santa Rosa. Según Mateo, estas bandas criminales que se dedican a la extorsión tienen diversas formas de operar, pero la más común sigue siendo dejar un teléfono celular o una nota en los comercios o casas, con el fin de cobrar cierta cantidad de dinero y amenazándolos de muerte si no hacen efectivo el pago que se les exige. Siempre la denuncia es la principal, pero siempre recomendamos no caer ante el primer llamado de extorsión, no hacer el depósito o no hacer el pago de la extorsión. Simplemente asesorarse por medio de la Policía Nacional Civil para poder orientarlo, para poder verificar de qué se trata. Como te repito, un 80% de las extorsiones vienen de personas que se hacen pasar, son imitadores, como esta estructura criminal que fue desarticulada este día, denominada Los Chori. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Asesoría. Apoyo. Asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Bueno, ya María Luisa se encuentra preparada para dar inicio con el segmento de Guate Reporta, el 40013-3859, el número de este servicio que le ofrece nuestro canal de comunicación. María Luisa. Vamos directamente con la información que surge del área metropolitana. Nuestro televidente Álvaro nos compartió un video para mostrar la mala costumbre de algunos vecinos que dejan bolsas de basura en la vía pública, específicamente en la 16 Avenida y 7ª Calle de la Zona 1, Ciudad de Guatemala. El mensaje da cuenta de que todos los días, desde las 6 de la mañana, comienzan a dejar la basura en la calle. Agregó que estos hechos los ha reportado a la municipalidad, pero no han hecho nada. Así lo reportó. Y damos paso a la lectura del primer reporte que dice lo siguiente: queremos ayuda con el problema que hay aquí en Colonia Las Minervas de la zona 11 de Misco. Los pilotos de los buses que transportan estudiantes son unos abusivos. Manejan zigzagueando, le echan el bus encima a los carros pequeños y motocicletas. Abusan porque son buses grandes, no respetan ni señales de tránsito ni semáforos. Es la ley del más abusivo al volante, porque en ningún lugar hay control de las autoridades. Bueno, y seguimos con más información. Nuestro televidente recordó algunos incidentes que supuestamente han protagonizado los buses escolares. En febrero y marzo de este año, a varias personas conocidas mías les ha chocado los carros porque los pilotos de los buses andan como demonios desenfrenados. Es lamentable que traten a los niños como que fueran animales. Puse la denuncia con ustedes porque son objetivos y ayudan a las personas que sufrimos todos los días, nos indicó. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Continúe enviando sus mensajes a través de Guate Reporta. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos. Derribo de dron estadounidense por avión de combate ruso eleva la tensión entre ambos países. Todos los detalles luego de la pausa. Llegó la autoferia de verano de Toyota. Toyota Yaris Hatchback. 96 cuotas de 1,777 quetzales. Del 9 al 19 de marzo en Forum Majadas. ¡Te esperamos!
continuamos con más y a esta hora noticias del mundo, Alberto. Así es, María Luisa, vamos a iniciar inmediatamente con el derribo de un dron estadounidense de vigilancia luego de que fuera golpeado por un avión de combate ruso, que fue el primer contacto físico conocido entre los dos ejércitos desde que comenzó la guerra en Ucrania. El episodio aumentó la tensión entre los dos países. Los detalles en la siguiente nota. Un día después del derribo de un dron de vigilancia estadounidense tras el golpe de un avión de combate ruso, el Pentágono dijo que seguirá realizando vuelos de vigilancia. Es parte de un patrón de acciones agresivas, arriesgadas e inseguras por parte de los pilotos rusos en el espacio aéreo internacional. Acabo de hablar por teléfono con mi homólogo ruso, el ministro Shoigu. Como he dicho repetidamente, es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, y Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita el derecho internacional, y le corresponde a Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. El incidente, el primer contacto físico entre los ejércitos ruso y estadounidense desde que comenzó la guerra en Ucrania, ha aumentado las tensiones entre las superpotencias. Aunque el miércoles hubo señales de que ambas naciones buscaban contener las consecuencias. Los dos países intentan recuperar los restos del dron. No estoy seguro de que podamos recuperarlo. Quiero decir, la forma en que cayó al Mar Negro, aguas muy, muy profundas. El Pentágono dijo que el incidente fue un ejemplo de la incompetencia de Rusia, porque las maniobras rusas para enganchar el dron, de ser confirmadas, pusieron también en peligro al avión de Moscú. Rusia negó tales acusaciones y exigió el fin de los vuelos militares estadounidenses cerca de su territorio. Ignoran por completo el hecho de que después del inicio de la operación militar especial, nuestro ejército declaró que las áreas relevantes del Mar Negro, adyacentes a la costa en ciertos lugares, tienen un estado limitado para el uso de cualquier aeronave. Y esta ignorancia desafiante de este hecho objetivo sugiere que la parte estadounidense está constantemente tratando de buscar algún tipo de provocación para intensificar sus enfoques de confrontación. Ucrania dijo el miércoles que el dron de vigilancia estadounidense no representaba una amenaza militar y que este derribo es la señal de disposición de Putin a expandir la zona de conflicto y escalar la tensión. Pentágono esta tarde dijo que el contacto fue intencional y que ahora es casi imposible recuperar el dron. Además, Estados Unidos admitió que eventos así con los rusos no son tan inusuales, especialmente desde el comienzo de la guerra. En aguas internacionales, los rusos de hecho intentaron ya en pasado varias veces interceptar y acosar a los drones estadounidenses, pero esta fue la primera vez que un dron fue golpeado. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en otros temas internacionales, fuertes lluvias y nevadas causaron estragos en el noreste de Estados Unidos. El doble golpe, como lo llama el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, es el fenómeno más reciente en una inusual serie de frentes climáticos que han golpeado el país norteamericano simultáneamente. Nueva York y Nueva Jersey van a declarar estado de emergencia para liberar recursos adicionales luego de una poderosa tormenta costera que también azotó la región de Nueva Inglaterra. Casi 300 vuelos se cancelaron en el Aeropuerto Internacional de Boston y más de 250 en el Aeropuerto La Guardia de Nueva York. Más de 15 millones de personas en la costa norte del Atlántico permanecían bajo alertas de tormenta invernal el martes y se advirtió sobre inundaciones costeras menores y daños en árboles. En Centroamérica, un segundo grupo de 2.000 supuestos pandilleros presos fue trasladado este miércoles bajo fuertes medidas de seguridad a la cárcel más grande de América. Así lo informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pocas semanas de que su guerra contra esas bandas cumpla un año. La megacárcel, con capacidad para 40.000 presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. El mandatario divulgó imágenes del traslado que se inició en la madrugada, donde y desde el penal de Izalco hasta la megacárcel ubicada en un área rural de Tecoluca. La operación de este miércoles coincidió con una nueva solicitud del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para que el Congreso extienda el régimen de excepción por 30 días, totalizando un año de vigencia de esa medida que permite detenciones sin orden judicial.
múltiple accidente ocurrido ayer en el Boulevard Los Próceres en El Salvador provocó la muerte de una persona y dejó 12 heridos. De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Protección Civil, el ente precisó que unos 29 vehículos fueron abatidos por un tráiler que pudo haber sufrido desperfectos mecánicos que provocaron que el chofer perdiera el control del automotor. Medios locales puntualizaron que la víctima fue identificada como Edwin Otoniel Vargas Flores. Bueno, y la NASA y la compañía aeroespacial privada Axiom Space revelaron este miércoles un prototipo de la nueva generación de trajes espaciales que usarán los astronautas en la próxima misión a la Luna. El traje, presentado en un evento en el Centro Espacial Johnson en Houston, en Estados Unidos, ofrece una mayor flexibilidad y protección térmica que el usado por astronautas de la misión Apolo, quienes alunizaron hace unos 50 años. La prenda tiene muchas capas protectoras, una mochila con sistemas de soporte vital, luces y una cámara de alta definición montada en la parte superior de un casco en forma de burbuja. El programa espacial estadounidense Artemis busca volver a la Luna a finales de 2025, por primera vez desde que finalizaron las históricas misiones Apolo en 1972, un paso inicial para una eventual viaje a Marte. Llegó la autoferia de verano de Toyota. Toyota Yaris Hatchback, 96 cuotas de 1,777 quetzales. Del 9 al 19 de marzo en Forum Majadas. ¡Te esperamos! A esta hora tenemos noticias económicas. El banco Credit Suisse se derrumbó cerca del 20% en la bolsa suiza. La acción del banco estaba en caída libre este miércoles en la bolsa suiza después de que su principal accionista saudita declarara que no va a apoyar a la entidad, incrementando su participación en el capital. Las bolsas europeas caían con fuerza, hundidas por los temores en el sector bancario, que sigue acusando los efectos de las recientes quiebras en Estados Unidos. Credit Suisse alguna vez fue una figura clave en Wall Street, pero ha tenido una serie de pasos en falso y fallas de cumplimiento durante los últimos años que han dañado su reputación con clientes e inversores, al punto que ha costado el trabajo a varios altos ejecutivos. Los clientes retiraron 123 millones de francos suizos de Credit Suisse solo el año pasado, principalmente en el cuarto trimestre. De la situación financiera que varios bancos en Estados Unidos están sufriendo, incluso con la quiebra, Cavi analizó la situación y compartió las primeras reacciones que tuvieron los mercados. Paulo de León de Cavi hizo con sus clientes y socios un análisis preliminar de la crisis bancaria en Estados Unidos y su impacto en los países donde opera Cavi. De León mencionó que hay dos escenarios en la actualidad. El primero es la inflación, que apareció desde el 2021, y el segundo escenario es una deflación como otra oportunidad por la crisis financiera y una depresión financiera. Agregó que la situación que se vive en la banca de Estados Unidos no es positiva y que podría acelerar la recesión en ese país y en el mundo. Cavi hizo un análisis de las primeras reacciones que tuvieron los mercados tras los fuertes anuncios. Primera reacción de los mercados, ya con casi 2 días de trading, 3 días, viernes, lunes y martes. Podemos decir que las primeras reacciones son acciones van para abajo, ¿verdad? En especial el sector financiero se han ajustado muy fuerte, o sea, sí están descontando un escenario malo para la economía, para todas las empresas, puesto que el sector financiero muy fuerte, y de hecho hoy Moody's le dio un downgrade a todo el sistema bancario de Estados Unidos, ¿verdad? Dijeron, le damos un outlook negativo. Hay un flight to quality que le llamamos, o sea, la gente está sacando dinero de bancos y lo está metiendo en bonos del tesoro. Otra reacción fue que los commodities se fueron para arriba, unos más que otros, como el oro, la plata, los metales, los cobres y hierro, mientras que para abajo van los energéticos. Asimismo, las Bitcoin han ganado más del 30% de su valor. Oro y plata y Bitcoin lo que nos dice es una jugada antidólar. O sea, la gente cuando hay miedo, cuando hay pánico, compran oro y plata, y hoy pues el oro digital le llaman el Bitcoin, por eso el Bitcoin subió ayer 22, el viernes subieron 5 y hoy, si no me equivoco, subió 3-4% más. O sea, sí es un rally importante en el Bitcoin como una moneda alternativa. De León dijo que no se puede concluir nada aún, pues es muy reciente, pero es un fenómeno completamente monetario. Concluyó que actualmente la inflación ya no es prioridad para la Reserva Federal. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Recuerden sintonizarnos en la emisión en directo a la 1 de la tarde, la emisión comunitaria 6 de la tarde, y nos vemos mañana en la emisión estelar a las 9 de la noche. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Gracias por su sintonía y nos vamos a despedir con esas divertidas imágenes. ¿Y a quién no le va a gustar una rebanada de pizza? Pues a este gato naranja no le agrada para nada. El divertido momento fue captado por el dueño de la mascota, que le da una pequeña muestra para que pruebe el felino. El gato se acerca a la pizza, pero le provoca desagrado. Así nos despedimos. Buenas noches.